Hola, bueno, con mi grupo vamos a terminar de completar la información que quedó pendiente de Eva Ferreira y los puntos a destacar son los siguientes. Son los docentes por el cual fue influenciado, el método mayéutico, la escuela parque y la educación secundaria. Carlos Bá Ferreira recibió una educación enriquecedora durante su formación, influenciada por destacados educadores y pensadores de su época. Entre ellos se encuentran José Enrique Rodó, ensayista y filósofo uruguayo, conocido por sus ideas sobre la cultura de la educación; León de Castro, pedagogo y filósofo destacado por su enfoque en la educación laica y su crítica a los métodos tradicionales de enseñanza; Gabriel Terra, estuvo más asociado a lo político, pero también tuvo un impacto en lo educativo de la época y en las ideas progresistas; y también Herbert Spencer, filósofo británico positivista, cuya obra sobre el empirismo y la evolución de las sociedades impactó su pensamiento sobre la lógica y la ética. Aunque Bá Ferreira no era un positivista ortodoxo, encontraba en el empirismo de Spencer una herramienta valiosa para entender la realidad de manera más objetiva y práctica. Cabe destacar también que Carlos Bá Ferreira vivió en un contexto social y político marcados por cambios significativos en Uruguay durante finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Algunos aspectos de este contexto incluyen transición política, crisis y reforma educativa, influencia de movimientos intelectuales, crecimiento de la clase media, revolución y cambio social. Todos estos cambios le proporcionó a Bá Ferreira un marco en el cual desarrollar su filosofía, centrada en la libertad, la educación y la construcción de una identidad cultural en un tiempo de transformación. Con respecto al método mayéutico, el objetivo principal de Bá Ferreira era fomentar el pensamiento crítico y la reflexión personal entre sus estudiantes y lectores. En vez de plantear, en lugar de proporcionar respuestas, planteaba preguntas que llevaban a examinar sus propias ideas para así lograr identificar sus errores en los pensamientos. Al enfocarse en el diálogo como herramienta educativa, Bá Ferreira promovía una educación más activa y participativa que valorara la búsqueda individual del conocimiento en lugar de la transmisión de información. Bueno, yo voy a hablar sobre las escuelas parque. Estas surgieron en el marco de la reforma educativa uruguaya a principios del siglo XX, en un contexto de crecimiento en la urbanización y problemas de higiene en las escuelas públicas. La idea se formalizó en 1927, cuando el ministro de Instrucción Pública, Enrique Rodríguez Fabregat, impulsó la construcción de parques escolares con fondos recién asignados para la infraestructura de la educación. Las escuelas parque es una propuesta educativa más significativa. Buscaban trasladar la enseñanza urbana a entornos más naturales, con objetivos pedagógicos, éticos, sociales e higiénicos. La idea consistía en llevar a los niños de la ciudad a grandes terrenos suburbanos donde las clases se impartían tanto en edificios como al aire libre, promoviendo así actividades físicas, de experimentación, trabajos manuales y contacto con la naturaleza. El proyecto respondía a un ideal educativo que integraba la naturaleza como parte de aprendizaje, ofreciendo un entorno más saludable, estimulante para el desarrollo físico-mental de los niños y niñas. También tenía un enfoque de equidad, ya que se planteaba para todos los niños sin importar su nivel social. Las escuelas parque de Carlos Bá Ferreira, implementadas en Uruguay, no llegaron al éxito esperado por varias razones. Sería por la falta de formación docente. Muchos maestros no estaban adecuadamente preparados para trabajar el enfoque innovador y flexible que proponía este modelo. Resistencia al cambio. Hubo una resistencia tanto por parte de los docentes como de familias a modificar un sistema educativo tradicional. Las principales críticas se centraron en la viabilidad económica y logística, la falta de transporte adecuado, el impacto de alejar las escuelas de los hogares, lo que podría dificultar la participación de los padres en la educación de sus hijos.
por recursos limitados, es otro punto. La falta de materiales, de recursos adecuados para llevar a cabo el modelo también afectó su implementación. Aunque la propuesta recibió apoyo pedagógico, médico y otros intelectuales, enfrentó resistencia dentro de las autoridades educativas. La implementación del proyecto se complicó por limitaciones económicas, la lejanía de las áreas propuestas para las escuelas y problemas de transporte. Luego sería por la inconsistencia en la aplicación. En muchos casos la aplicación del modelo no fue uniforme, lo que generó disparidades en la calidad educativa. Y el contexto socioeconómico sería el último punto. Las dificultades socioeconómicas de algunas comunidades también influyeron en el rendimiento y en la participación de todos los estudiantes. Bueno, yo voy a hablar sobre la última parte, que es la educación secundaria, en lo que fue el contexto de Vaz Ferreira. Antes de 1935, los institutos de secundaria en Uruguay estaban dentro de la esfera de lo que era la universidad, lo que significa que los docentes secundarias se formaban dentro del ámbito universitario enfocado en la cultura general y la investigación. Esto significa que un profesor de secundaria también recibía formación filosófica y humanística extensa. Vaz Ferreira enfatizaba dos funciones claves en la educación secundaria. Una era la función reglada, que consistía en impartir conocimientos organizados y metódicos, fomentando los hábitos de precisión mental y orden, y la otra era la función fermental, que se orientaba hacia el estímulo del pensamiento y el desarrollo intelectual, buscando despertar el interés y la creatividad de los estudiantes. Esta función era crucial para evitar que la enseñanza se volviera rígida y puramente estandarizada. En 1935, en lo que fue la dictadura de Terra, se produjo esta separación de la educación secundaria con la Universidad de la República. Este cambio fue muy significativo dentro de la historia educativa de nuestro país. La reforma impartida por Terra buscaba atender necesidades prácticas y laborales, transformando la secundaria en un espacio más inclusivo y general. Vaz Ferreira, que era rector de la universidad en ese momento, criticó duramente esta separación, considerándola un error pedagógico. Para él, la desvinculación de la secundaria afectaba la calidad de la enseñanza, subordinándola al control político y alejándola de su propósito original, la formación humanística y crítica. Temía entonces Vaz Ferreira que la secundaria se convirtiera en una etapa meramente preparatoria para el mercado laboral, mientras que la universidad se limitara a entrenar competencias específicas. La creación del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria marcó el inicio de un sistema educativo separado de la enseñanza media, lo que generó un debate sobre la formación docente. Y se enfrentaron dos perspectivas. Acá aparece Grompone. O sea, una de las visiones era la idealista, representada por Vaz Ferreira, enfocada en la autonomía intelectual y el pensamiento crítico, y la otra era la visión práctica, que era promovida por Grompone, Antonio Grompone, más orientada a las demandas sociales y a la formación docente específica de la secundaria. Grompone, quien fue alumno de Vaz Ferreira, desarrolló su propio estilo de enseñanza, destacando la práctica y la crítica constructiva. Grompone enfatizaba la ampliación práctica del derecho, instruyendo a sus estudiantes a evaluar cada caso de manera individual y no meramente a través de precedentes o normas deductivas. En este sentido, Grompone se mostraba más sistemático que Vaz Ferreira, quien solía alejarse de las construcciones filosóficas cerradas. En uno de los intercambios entre Vaz Ferreira y Grompone, se menciona cómo Vaz Ferreira, conocido por sus enfoques poco ortodoxos y abierto en la filosofía, solía escribir sus ideas de manera espontánea y fragmentada. Y durante una charla con Grompone lo interpela sobre su método, a lo que Vaz Ferreira responde con humor. Si hubiera esperado a tener todo completamente claro, jamás habría publicado nada. Este comentario refleja la naturaleza más intuitiva y experimental de Vaz Ferreira, en contraste con el estilo más metódico y estructurado de Grompone.
La anécdota muestra la relación de camaradería y respeto mutuo entre ambos pensadores, incluso cuando sus enfoques filosóficos diferían. Entonces, Ferreira advirtió que la calidad educativa se vería afectada si el sistema se volvía excesivamente técnico y utilitario, ya que esto implicaría un alejamiento de la formación humanística y crítica. Su preocupación por mantener una educación más amplia y reflexiva lo llevó a fundar en 1945 la Facultad de Humanidades, basada en sus principios de fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento desinteresado. Y por otro lado, Grompón en 1949 creó el IPA, con un enfoque más práctico y técnico adaptado a las demandas sociales y la realidad inmediata de las enseñanzas secundarias. Entonces, para cerrar y terminar, consideramos que para mejorar el sistema educativo podría integrarse la formación humanística y crítica de Ferreira con el enfoque más práctico y contextual de Grompone.